¿Has leído alguna vez los términos y condiciones de uso de una red social o de una app? Sí, esos textos interminables que aceptas con un clic sin pestañear. Ahora imagina que ese clic no fue para aceptar los términos y condiciones de uso de una app ni de una red social, sino los de una sociedad entera. Un clic que aceptó en tu nombre todas las reglas, leyes y estructuras de poder firmado por gentes que murió, por cierto, hace siglos. Un contrato que heredaste al nacer. Pénsalo bien, ¿lo firmaste vos? ¿Tuviste alguna opción? Hoy en Reversando, nos vamos a colar en la reunión de los accionistas fundadores de la civilización occidental para leer la letra pequeña del contrato social. Por si acabas de llegar, en Reversando desarrollamos 3 actos. Acto número 1 es el derecho. Aquí nosotros nos referimos al cuento oficial, a lo que se nos dice oficialmente sobre ciertas teorías, conceptos, ideas, etc. Acto número 2, le damos la reversa, es decir, vemos los lados ocultos, los lados escondidos, encubiertos o desaparecidos que nos ha realizado el cuento oficial. Y acto número 3, el mundo patas arriba. Aquí levantamos preguntas que quizás nos lleven a descubrir nuevas formas de entender el mundo. Comencemos entonces con el acto número 1, el derecho, el relato oficial. Para entender bien el contrato social, es necesario sumergirse en la mente de 3 hombres con pelucas. Estos son Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, sus principales teóricos. Pero antes es importante enfatizar y constatar que efectivamente vivimos en un contrato social. ¿Dónde pues se observa este contrato en la experiencia cotidiana actual? Pongámoslo en términos simples. Cuando nosotros nacemos, ya existen en la sociedad leyes, normas e instituciones que regulan el comportamiento de la vida social. Ese conjunto de normas, leyes e instituciones son las que conforman el contrato social que nosotros no hemos firmado. Y al tomar conciencia de esto, la primera pregunta que se viene a la mente es: ¿y por qué no cambio este contrato? ¿O por qué no me deshago de él? Así pues, a la vista de algunos, el contrato social es algo que debe ser cambiado. Y a la vista de otros, es algo que debe ser eliminado. Pero entonces se levanta la pregunta: ¿qué forma de convivencia social es la que nos conviene a todos? ¿Cómo debemos de llevar nuestra vida en sociedad? En otras palabras, ¿qué tipo de sociedad debemos construir? Esto nos lleva a referirnos a las perspectivas que existen del contrato social y a referirnos especialmente o específicamente a esos 3 hombres con pelucas que habíamos mencionado anteriormente. A Thomas Hobbes, a Jean-Jacques Rousseau y a John Locke. Cada uno de ellos tiene su propia forma de comprender el contrato social. Comencemos entonces con Thomas Hobbes. ¿Qué es el contrato social para él? El punto de partida de la reflexión de Hobbes sobre el contrato social, aunque también de Locke y de Rousseau, es la pregunta acerca de cómo era la humanidad antes de que existiera la sociedad. Es decir, ese conjunto de leyes, instituciones y normas que regulan la vida social. Pues bien, para Hobbes, la vida humana antes de la sociedad era una vida de caos total, una vida de guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Porque el ser humano, en la perspectiva de Hobbes, es un ser humano egoísta y es un ser humano que siempre busca sus propios intereses. Y por lo tanto, siempre que pueda, él va a tratar de someter a los demás, va a tratar de violentar a los demás. Esta comprensión de la naturaleza humana o del ser humano la expresó Hobbes con su famosa frase: el hombre es como un lobo para el hombre. Es por ello que, según Hobbes, es necesario contar con un soberano absoluto o con un poder absoluto, con un leviatán. Este leviatán puede ser un rey o una asamblea. Ellos no son parte del contrato, sino que están por encima de él. Ellos son los que ponen las reglas del juego, o más bien, ellos son los que ponen las reglas del comportamiento social. Y el principal trabajo de este leviatán es imponer orden a cualquier costo. Y los individuos, por miedo a la ley de la selva, por miedo a la muerte violenta a manos de otro,
deciden racionalmente ceder todas sus libertades a este poder absoluto, al Leviatán. Se trata, por lo tanto, de un pacto de sumisión a cambio de seguridad. Pero hay otras perspectivas acerca del contrato social que supuestamente tienen una comprensión del ser humano más benévola. Veamos, por lo tanto, la perspectiva de John Locke. ¿Cómo entiende John Locke el contrato social? Para ese también el punto de partida es la pregunta de cómo era la vida humana antes de que existiera la sociedad. Él, según piensan algunos, reacciona a las ideas de Thomas Hobbes y trata de darle un sentido diferente. Para John Locke, en el estado de naturaleza todos éramos libres, todos éramos iguales y poseíamos entonces derechos naturales inalienables. ¿Cuáles eran estos derechos? Vida, es decir, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Sin embargo, según Locke, no existía todavía un juez imparcial, alguien que sirviera de árbitro en medio de las disputas. Así que, por ejemplo, si alguien robaba tu ganado, vos mismo tenías que ser juez, jurado y verdugo. Por lo tanto, se generaban ciclos de violencia, ciclos de venganza y de parcialidad inimaginados. Es por tal razón entonces que las personas llegan a crear el gobierno civil, para que éste sea el árbitro neutral que proteja sus derechos naturales, lo que significa que el contrato social en Locke es un acuerdo limitado. Es decir, las personas no ceden todos sus derechos al Leviatán de Hobbes, sino que solo ceden el derecho a poder castigar. El gobierno civil entonces es el que castiga ahora. El contrato social entonces, en la perspectiva de Locke, es un contrato para la protección, no para la sumisión como en Hobbes. Pero ¿qué pasa si el gobierno falla en su tarea? Es decir, si se vuelve tiránico y ataca a la propiedad privada. Según Locke, entonces el pueblo tiene derecho a la rebelión y con ello el derecho a establecer un nuevo contrato social. Pero esto tiene sus problemas, como vamos a ver más adelante. Hablemos por ahora del concepto de contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau reacciona tanto a la perspectiva de Locke como a la perspectiva de Hobbes. Según él, ambos se equivocaban. Y es que para Rousseau, ni el miedo, como aparece en Hobbes, ni la conveniencia, como se refleja en Locke, eran la base correcta del contrato social. Según Rousseau, el hombre natural, el que existía antes de la sociedad o antes que existiera la sociedad, era un buen salvaje, libre, solitario y compasivo. Es la sociedad o el surgimiento de la sociedad, con el surgimiento también de la propiedad privada, la que lo corrompió, la que creó la envidia, la desigualdad y la esclavitud. Entonces, el contrato social de Rousseau es un nuevo comienzo radical. No es un pacto para ceder libertad, sino para transformar la libertad. Al unirse, los individuos dejan atrás su libertad natural, es decir, hacer lo que uno quiere y lo que le dé la gana, y adquieren la libertad civil, es decir, la libertad de obedecer la ley que uno mismo se ha dado. Aquí la clave es la, entre comillas, voluntad general. Esta voluntad no es la voluntad de todos, es decir, la suma de intereses egoístas, no, sino la voluntad que busca el bien común. Al obedecer esta voluntad, el ciudadano se esfuerza a ser libre. Es un contrato para lograr una libertad moral y colectiva superior. Entonces, el verdadero contrato no es con un rey ni con una asamblea, sino con la comunidad. Es la voluntad general, en la perspectiva de Rousseau, lo que es mejor para todos. Este es entonces el relato que nos venden. La sociedad es un acuerdo racional y voluntario entre individuos libres para crear un orden justo. Esa es la base de la democracia liberal actual. Suena bien, ¿no? Bueno, agarrémonos de las manos porque vamos a darle la reversa. Pasemos entonces ahora al acto número 2, a la reversa. Aquí nos vamos a referir a las cláusulas ocultas del contrato social.
El relato oficial del contrato social nos promete igualdad, racionalidad y un pacto justo. Pero esta historia tiene huecos muy convenientes. Cuando uno revisa quién realmente estuvo presente en esa supuesta fundación de la vida moderna, entre comillas, descubre algo incómodo. La mesa estaba llena, sí, pero no completa. Y alguien, o mejor dicho, muchos quedaron afuera. Aquí es donde aparecen las cláusulas ocultas, los acuerdos que no nos enseñaron en la escuela, pero que moldearon las jerarquías de las sociedades modernas. 3 de ellas son fundamentales. Número 1, la cláusula patriarcal, el contrato sexual. Imaginemos la escena, un salón ilustrado del siglo XVII o XVIII, hombres discutiendo sobre libertad, derechos y ciudadanía, pero hay un silencio que nadie nombra. Las mujeres no están allí, no participan, no votan, no deliberan, no existen políticamente. La filósofa Carol Pateman llama a esto el contrato sexual. Según ella, antes del contrato social, existió otro pacto entre hombres, un acuerdo para organizar la subordinación femenina. Así, mientras el contrato social prometía libertad y derechos en la esfera pública, el contrato sexual aseguraba que las mujeres quedaran confinadas a la esfera privada, el hogar, la reproducción, los cuidados. La libertad masculina se construyó encima del trabajo invisible y no remunerado de mujeres sin voz ni firma. No hubo consentimiento, hubo imposición. Número 2. La cláusula racial, el control racial. La exclusión no termina en el género. También está la pregunta esencial: ¿quién califica como persona en ese contrato? El filósofo Charles Mills responde: la modernidad occidental nació con un, entre comillas, contrato racial. Un acuerdo tácito que definió que el, entre comillas, ciudadano con derechos era el hombre blanco, europeo por cierto. Los pueblos indígenas, los africanos esclavizados y las poblaciones no blancas fueron designadas como subpersonas, es decir, cuerpos disponibles para la explotación, la dominación y el exterminio. Las democracias liberales nacieron hablando de igualdad mientras legislaban esclavitud, colonialismo y limpieza étnica. Su contrato social era para unos pocos, el resto existía para sostenerlo. John Locke era uno de estos que legislaban sobre esclavitud y colonialismo mientras hablaba al mismo tiempo de libertad. Pasemos a la tercera cláusula, la cláusula teológica, el pacto de los elegidos. Esta es la cláusula menos discutida, pero igual de determinante. Durante la colonización anglosajona y la expansión del protestantismo europeo, surgió un discurso potente. Las comunidades creían haber firmado un pacto directo con Dios, un contrato divino para construir una, entre comillas, sociedad santa, una comunidad de, entre comillas, elegidos. Este pacto no solo justificó persecuciones internas, justificó también la exclusión externa. Cualquiera fuera de esa fe o cultura no era simplemente distinto, era un enemigo moral y de hecho un enemigo. Este pacto de los elegidos, entre comillas, es el antecedente emocional del nacionalismo excluyente. Ese nacionalismo que en su extremo llega a convertirse en nacionalismo racista. La idea básica de este pacto o de este nacionalismo excluyente es esa de que un grupo está llamado a gobernar por designio superior. Podemos ver que el contrato social, tal como lo concibieron Hobbes, Locke y Rousseau, tiene muchos vacíos, muchos huecos que llenar. Pero eso no es todo. El contrato social como tal contiene una gran paradoja para los países pequeños en el mundo globalizado de hoy. ¿Por qué? Porque este mundo, precisamente, está globalizado, o cada vez más se globaliza. Así que en un mundo globalizado como el actual, todos necesitamos aprender a convivir, y para esto se necesitan reglas claras del juego, y eso implica instituciones y leyes a nivel global. Pero aquí es donde viene la paradoja, porque para los países pequeños, las relaciones actuales tienen mucha simetría. Hay mucha ventaja de unos sobre otros, es decir, de unas naciones-sociedades sobre otras naciones-sociedades, lo que significa que el contrato social global también tiene muchos huecos.
Y esto, por supuesto, tiene que ver con el contrato social original, por llamarlo de alguna manera. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿cómo parchamos esos huecos del contrato social global? ¿Cómo rellenamos esos hoyos? El problema consiste en que no podemos darnos el lujo ni de rechazar el contrato social global, pero tampoco de aceptarlo, al menos no tal como está en la actualidad, porque rechazarlo implicaría romper con todas las instituciones y leyes internacionales. Esto a su vez conllevaría al aislamiento económico y político, a tener menos accesos a mercados, financiamientos y cooperación técnica. Es decir, las naciones pequeñas se convertirían en naciones todavía más vulnerables, por lo menos más vulnerables frente a actores globales o regionales o corporativos aún. Por su parte, aceptar el contrato social global acríticamente implicaría que los países pequeños acepten su rol de países dependientes o de países subordinados a otros países, lo cual conllevaría al mismo tiempo a aceptar el rol de países que no crean leyes, sino que solamente las aplican. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a las leyes internacionales. El asunto se vuelve aún más problemático cuando uno piensa en las propuestas de autores y pensadores del siglo pasado, específicamente de los años 50, que proponían la creación de un mundo global liderado por una nación o por un grupo de naciones. En ese mundo ideal, este grupo de naciones o esa nación líder deberían de imponer las reglas del juego a los demás y debería también tener el control sobre las capacidades efectivas militares. Aquí el riesgo para los países pequeños es la pérdida práctica de soberanía, aunque se mantenga la soberanía formal, si es que se mantiene. Un contrato social que tenga tal forma solamente traería muchas cosas negativas entonces para los países pequeños que ya son más vulnerables que los más grandes. Así que, para recapitular, los países pequeños viven en la paradoja de o sumisión peligrosa versus rebeldía costosa. La clave, entonces, no es ni aceptar ni rechazar el contrato social, sino renegociar estratégicamente. Esto significa crear relaciones que nos vuelvan más fuertes o que ayuden a que nuestras voces se oigan más fuerte en aquellas instancias donde se piensa o se está construyendo ese nuevo contrato social global. Y el fin de tal alianza sería que el nuevo contrato incluya a quienes nunca estuvieron ni presentes ni contemplados en ese contrato social. Estos son los y las pobres, los y las indígenas, los y las afrodescendientes. Pasemos al acto 3, el mundo patas arriba. Después de haber revisado esas cláusulas ocultas y aquella paradoja, siempre entonces vuelve la pregunta: ¿qué hacemos? ¿A qué tipo de sociedad y sociedad global deberíamos aspirar? ¿Cómo construimos esa sociedad? Ya sabemos que la sociedad no es un acuerdo racional y justo. Es un organismo histórico plagado de poder, conflicto y desigualdad. También sabemos que este contrato, por imperfecto que sea, es la ficción que nos permite convivir, y que la cuestión no es destruirlo, sino renegociarlo, es decir, incorporar a los que nunca estuvieron en la mesa. Y llegados a este punto es donde cabe nuestra alerta reversadora, porque hoy un nuevo contrato está emergiendo silenciosamente, un contrato global. Las Big Tech se han convertido en las arquitectas invisibles del orden social. Sin leer nada, aceptamos términos que entregan nuestra privacidad, nuestras preferencias y hasta nuestra identidad digital. A cambio, recibimos comodidad, conexión y velocidad. Es una actualización del pacto jovesiano. Entregamos libertad, obtenemos seguridad. Pero ahora la seguridad es que Amazon te llegue en un día. Y lo más inquietante, el leviatán moderno no es el Estado, es la corporación. Sobre todo, las corporaciones digitales.
El Leviatán entonces es un Leviatán global tecnocrático. Si nos preguntamos cuáles entonces son los caminos alternativos, sobre todo para las naciones pequeñas, la respuesta estaría en 3 puntos. Por una parte, como ya lo mencionamos en algún momento en este episodio, establecer alianzas horizontales. En segundo lugar, hacer diplomacia de nicho. Y por último, la innovación jurídica. Refirámonos entonces al primer punto, las alianzas horizontales. Este se refiere a alianzas entre países que no tienen poder, a alianzas entre países de tamaño similar, establecer cooperaciones que traten de evitar la dependencia asimétrica, lo que implicaría a su vez construir cadenas productivas regionales y con ello establecer reglas propias sin imposición externa. Punto 2. La diplomacia de nicho. Esto significa convertir al país en un referente global en un área específica. Por ejemplo, podría ser agricultura, ciberseguridad, sostenibilidad, innovación digital y social y cualquier otra forma de especialización social nacional o regional que nos permita destacar en el ámbito global. Para regiones, por ejemplo, como la latinoamericana, con todos sus recursos naturales, pero además de eso, con todo su talento joven, podría establecer diferentes nichos que la convierta en un referente global. Pasemos ahora al punto 3, la innovación jurídica. Este punto está íntimamente relacionado a los otros dos. Y aquí lo importante son los marcos legales, es decir, crear marcos legales pioneros o leyes que se vuelvan estándares internacionales. Y si pensamos de nuevo en la región latinoamericana, podríamos pensar, por ejemplo, en normativas ambientales robustas a nivel regional o en legislación avanzada sobre inteligencia artificial y datos, o también en nuevos modelos fiscales inteligentes. Bien, dicho todo esto, es hora de ir cerrando. Y para ello haremos una síntesis acerca de los contrastes fundamentales entre Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes sacrifica la libertad del individuo. Locke protege al individuo propietario del grupo. Y Rousseau disuelve al individuo en el grupo. En cualquiera de estas 3 formas, o en cualquiera de estas 3 perspectivas, el contrato social es siempre renegociable. No podemos vivir sin contrato social, pero tampoco debemos aceptarlo cuando hay exclusiones bárbaras. Este episodio nos deja plantados frente a una inquietud profunda. ¿Cuál es el límite de nuestra libertad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ejercerla? Y en su lado más negativo, la pregunta que se levanta es ¿por qué a veces no solo aceptamos perder libertad, sino que la entregamos voluntariamente? Ejemplo de ello tenemos en la Italia de Mussolini de los años 40. En nuestro próximo episodio vamos a referirnos a la psicología del fascismo, o más bien a la psicología que alimenta el fascismo. Es decir, vamos a referirnos a las estructuras psicológicas que permiten el surgimiento del fascismo. Así que ya sabes, suscríbete para que no te perdas el episodio ni ningún otro episodio próximo de Reversando. Hasta entonces, que te vaya bien.